después de tanto leer y leer la Biblia, creo que pude encontrar tres de muchas formas de poder tener un ministerio exitoso. Y me atrevería a decir que con las tres cosas que te voy a decir en este video, vas a poder tener el ministerio más exitoso que pueda haber en la tierra. Primero necesito decirte que si estás viendo este video con la intención de ser un famoso cristiano o un cristiano famoso y ser reconocido por todo el mundo, creo que este video no es para ti. Ahora, me gustaría que te quedaras viendo el video y que pudieras cambiar un poco la mentalidad, tener una mente un poco más dispuesta a saber lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Porque lo que voy a decirte hoy no solamente te va a ayudar a hacer o a tener el ministerio más exitoso de la tierra o que pueda existir en la tierra, sino que lo que voy a decir puede cambiar tu vida de hoy en adelante, desde este preciso momento en adelante. Ahora, cuando hablamos de tener un ministerio exitoso, normalmente la gente siempre piensa en riquezas o en muchas cosas materiales. Vamos a ponerlo o vamos a resumirlo de esa manera. La gente casi siempre piensa en cosas materiales, tanto en lo eclesiástico como en lo secular. Pero yo quisiera, viendo lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, darte tres claves que te van a ayudar a tener, vuelvo y repito, el mejor ministerio que ha existido sobre la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, desde el versículo 1 en adelante, primero Pedro comienza en esta carta o en este final de la primera carta a hablarle a los ancianos, a los líderes, digamos, de sus labores, las cosas que tienen que hacer, cómo trabajar con la congregación. Luego en el versículo 5, él hace como una intercesión o un cambio de oyentes. Ahora probablemente quizá va a hablarle a los jóvenes, pero él comienza diciendo igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Pero lo interesante es que en él pareciera que el mismo Pedro se da cuenta que esto no es algo que solamente aplica a los jóvenes, sino que todo lo que va a decir ahora en adelante aplica para todas las personas, para jóvenes, adultos, mujeres, hombres, adolescentes, y quien quita, quizá también hasta los niños se les puede ir enseñando esto. Porque Pedro nos da aquí tres claves muy importantes para poder tener el mejor ministerio o el ministerio más exitoso que pueda haber en la tierra. Y quiero pasar a darte los tres, porque yo creo que Pedro mismo experimentó en su propia carne el vivir estos tres principios, estos tres consejos, estas tres cosas que deben ser algo práctico en nuestras vidas. Y él llegó a entenderlo tanto que quiso no solamente que estas personas lo escucharan, sino que también quedara para nosotros, para los que estamos cumpliendo con la obra de Dios, los que estamos tratando de involucrarnos en la obra de Dios y hacer muchas cosas dentro de la obra de Dios. Creo que Pedro también estaba pensando en ti, pensando en mí cuando estaba escribiendo esto. El versículo 6, y aquí es donde está la primera clave para poder tener un ministerio exitoso. Primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de humillación, estamos hablando de una persona que abate, que vence, que deja, que baja su orgullo, pero que también que hiere, que golpea, que mata su amor propio. Y esto es muy importante porque normalmente cuando hablamos de tener algo exitoso, ya sea una carrera exitosa, un trabajo exitoso, una familia exitosa, un ministerio exitoso, probablemente en el camino se van torciendo cosas en nuestra mente y aún en nuestros corazones que van llevándonos a perder esa humildad que Pedro nos está hablando acá. Pedro nos manda a vivir una vida humillada delante de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra humillación,
puede estar, o más bien está muy ligada a lo que es la humildad, entendiendo que la humildad es una virtud que nos ayuda a nosotros a reconocer dos cosas muy importantes: nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Creo que para poder empezar a tener un ministerio exitoso, esto es algo la cual tener muy en cuenta. Humillarnos delante de Dios. Algo que nos ayude a reconocer que tenemos debilidades y que también tenemos limitaciones. Entendemos que somos humanos. Entendemos que no lo sabemos todo. Entendemos todo eso y que el único que hace las cosas al 100% correctas es Dios. Por eso, nosotros como humanos tenemos que vivir completamente y diariamente humillados delante de Dios, entendiendo que dependemos de Él. Y este es lo segundo que quiero darte. Primero es vivir una vida humillada delante de Dios. Y lo segundo está en el versículo 7, el versículo siguiente, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Probablemente no es necesario tocar mucho esto, porque eso quizás lo sabemos, hasta lo hemos conversado muchas veces, o lo hemos escuchado muchas veces. Pero Pedro ve necesario que nosotros podamos entender qué es echar nuestra ansiedad sobre Él. Y eso podemos traducirlo en entender que nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos completamente y enteramente de Dios. Entender que vivir una vida humillada delante de Dios y una vida descansada en Dios es entender que todas las cosas que hemos logrado, todas las cosas que estamos logrando en el presente y aún las cosas que vamos a lograr, no son cosas que logramos por nuestros méritos, ni por nuestras fuerzas, ni por la cantidad de estudios teológicos o seculares. No importa si soy un doctor en teología, no importa si soy un doctor en cualquier otra rama secular. Entender que todo lo que tenemos, lo que hemos conseguido, logrado, aún lo que somos, ha sido por obra y gracia de Dios. Entonces, vivir una vida humillada ante Dios, ante la mano poderosa de Dios, entender que dependemos de Él y que debemos depositar todas nuestras ansiedades, preocupaciones, cosas que nos están ocupando lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos están llevando quizá en dirección incorrecta dentro del ministerio, a llevarnos quizá hasta la depresión muchas veces. Debemos entender que debemos soltar todas esas cosas a los pies de la cruz de Cristo y que Él se va a encargar de todo eso. Ahora, no es solamente vivir una vida humillada ante Dios, no es solamente entregar todas nuestras cargas ante Dios y que Él se encargue de todo. Lo tercero es también saber que tenemos una responsabilidad que cumplir, una responsabilidad que mantener, o más bien una responsabilidad que llevar a cabo constantemente en nuestra vida ministerial, tanto dentro como fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y eso es lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es solamente dejar todo a que Dios lo haga, también tenemos una responsabilidad que cumplir. Y es vivir siempre atentos, alertas, pendientes, despiertos, vigilantes de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y están entrando también a la iglesia. Porque hay muchas cosas que se están infiltrando en las iglesias que hasta cierto punto no parecen malas, superficialmente hablando, pero cuando nosotros estudiamos, investigamos y vemos el trasfondo de muchas cosas, muchas prácticas, muchas enseñanzas, muchas palabras que salen de la boca de muchos predicadores, de muchos, como diría alguna otra persona,
en lugar de predicadores son animadores de fiestas. Quizás es algo fuerte, pero lastimosamente es una realidad que se está viviendo en las iglesias. Quizás muchas de las cosas que vemos en las iglesias, cuando vemos el trasfondo, el fin o el propósito por el cual fueron creadas o divulgadas y esparcidas, es solamente para destruir a la iglesia. Y no hay mejor forma de destruir a la iglesia que desde adentro de la iglesia misma. Yo creo que muchos políticos, muchos líderes sociales, muchos líderes de comunidades a nivel mundial están claros en algo, y nosotros como iglesia también tenemos que tener claro esto. Muchos de ellos están anuentes de que para poder destruir a la sociedad, no hay mejor manera que destruir a la iglesia primero. Ahora, esto no es una idea que le estoy dando a esos líderes para poder destruir a las sociedades, no. Porque dentro o delante de Dios no hay estrategia humana que pueda vencer al poder de Dios, que pueda ir más allá de la poderosa mano de nuestro Dios. Pero es una realidad que está siendo utilizada por muchos. Por eso Pedro nos insta a estar sobrios, a estar velando siempre por todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. No es solamente vivir una vida humillada ante Dios, que es muy necesario, y probablemente hoy más que nunca con todas las cosas que estamos viviendo, pero no es solamente eso, tampoco es solamente despojarme de todas mis cargas y tirárselas a Dios y que Él vea qué es lo que va a hacer, no, sino también cumplir con nuestra responsabilidad de estar atentos, ser vigilantes de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, si quieres realmente tener un ministerio ricamente exitoso o generalmente exitoso, yo creo que estas tres cosas te pueden ayudar. Humillarte ante Dios, descansar en Dios y estar sobrios y velar, ser siempre vigilantes de todas las cosas que estamos viviendo. Van a seguir sucediendo cosas, pero como Pablo le dijo a Timoteo en su carta, en su segunda carta, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No importa lo que suceda a tu alrededor, cumple con la asignación que Dios puso en tus manos. Cumple con las cosas que Dios depositó en ti. Si Dios te entregó un ministerio y quieres que hacerlo de la mejor manera posible, humíllate ante Dios, descansa en Dios y mantente vigilante ante todas las cosas de este mundo. De esa manera te garantizo que vas a tener el ministerio más exitoso de toda la tierra.